bien, Dios los bendiga. Una vez más, el pastor Raúl Vidal con otra lección, la última lección de lo que es nuestra clase de consejería bíblica, ¿verdad? Hemos estado hablando de diferentes temas, en particular lo que es un matrimonio cristiano, y ahora vamos a tocar el tema de Dios y el dinero. Ya esta es la 7ª semana, hemos ya tenido varios diferentes temas que hemos mirado cómo crear nuestros hijos, hemos desarrollado el papel de lo que es el varón, el hombre. También miramos lo que es prioridades y metas en el matrimonio. Hablamos sobre comunicación y varios diferentes temas, pero ahora queremos enfocarnos en lo que es Dios y el dinero. Muy bien, como dije una vez más, Pastor Raúl Vidal, estamos aquí de parte de nuestra Academia Corona Bíblica, que todos los días está creciendo, nuevos estudiantes se están agregando y estamos expandiendo diferentes extensiones. Gracias, hermanos, por su fidelidad, y espero que usted siga continuando con nuestras clases en línea. Y vamos a iniciar en este día con una oración para creerle al Señor que de esta clase muchos consejeros se van a levantar, muchos líderes van a poder ser más efectivos en lo que es la área de consejería, y que podemos tener buenos y sólidos matrimonios en nuestras obras e iglesias. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, por este día. Gracias por cada estudiante. Oro, Señor, que tú sigas bendiciendo a cada uno, Señor, de ellos. Yo oro, Padre, por el que está casado, que tú bendigas su matrimonio, los que tienen hijos, que bendigas a los niños, Señor Padre, y los que no están casados. Yo te pido, Señor Padre, que tú les des la fortaleza para poder seguir enfocados, Señor, en tu obra. Y yo oro, Señor, que también ellos puedan sentir esa confianza de poder dar un consejo bíblico a un matrimonio, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y con nuestra introducción, miramos allí nuestra primera palabra es el dinero. La palabra dinero es un tema amplio y de mucha importancia en la Biblia. Espero que ahora, hablando con todos los estudiantes, de que esto no sea un tema de que uno lo saque de contexto o que empieza a hacer comentarios negativos. Pero el dinero es un tema amplio y de mucha importancia en la Biblia. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, uno de cada 6 versículos habla del dinero o de las posiciones. Incluso 12 de las 38, la palabra hizo parábolas, tienen el mismo tema. Jesús habló más sobre el dinero que el cielo y del infierno y de la vida eterna. Podemos mirar que el dinero es algo de gran importancia. Incluso cuando usted mira toda la historia de la Biblia, Dios siempre intentó que el hombre sea bendecido. Si usted mira hasta atrás, Dios proveyó todo para para Moisés, no para Abraham ni por Moisés, para Adán, ¿verdad? En el principio, en el jardín, ¿verdad? Entonces miramos de que Dios siempre ha sido un Dios de prosperidad. Dios ha sido un Dios que provee para sus hijos. E incluso hoy en día todavía Dios desea proveer para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Ok, muy bien. Punto número 1. Dios es el origen de todo. Dios es el origen de todo. Quiero que vaya conmigo Salmos capítulo 24, versículo 1. Salmos 24, versículo 1. La palabra de Dios dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Miramos aquí en Salmos que está proclamando el salmista de que Dios es el que inició todo.
todo cae debajo de la soberanía del Señor. La tierra y todo lo que está dentro de la tierra, el mundo y todo lo que habitan, Dios es el que originó todo. Capítulo 89, versículo 11, dice la palabra: tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. ¿Quién está en control, hermano? Dios está en control. ¿Quién es el creador de todo? Dios es el creador de todo. Ageo capítulo 2, versículo 8, dice el profeta menor: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Nosotros servimos a un Dios no solamente todopoderoso, pero también un Dios que sostiene todo. Y una de las ilustraciones que me gusta usar mucho a mí es de que solamente pensemos por unos momentos en nuestra propia vida. Y si empezamos a pensar en nuestras propias vidas, empezamos a mirar de que cada uno de nosotros tenemos habilidades, ¿verdad? Cada uno tenemos habilidades. E incluso vamos a mirar la próxima escritura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Ahí en el letra A dice que afirman los siguientes versículos en cuanto a nuestras posiciones. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para poder producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Dice ahí la palabra de Dios que Dios es el que nos ha dado la habilidad de poder ser riqueza. Dios a cada uno de nosotros nos da un talento para poder administrar ese talento y poder producir un ingreso o producir una riqueza para uno mismo. Si uno es bueno en customer service, ¿verdad? Asistente al cliente, hablando por teléfono, ¿quién te ha dado esa bendición de poder platicar o articular palabras o hacer sentir a alguien bien? Algunos son carpinteros, y el carpintero trabaja con sus manos. Dios bendició a ese carpintero con esas manos. ¿Con qué trabaja el carpintero? Con madera. Madera viene ¿de dónde? De los árboles. Los árboles, ¿quién los creó? Dios ha creado los árboles. Algunos trabajan como mecánicos. Mecánicos trabajan con su mano. Trabajan con metales. ¿Y quién le ha dado la habilidad, la inteligencia para poder trabajar con ese metal? Es el Señor. ¿De dónde viene ese metal? Viene de la tierra. ¿Y quién ha hecho la tierra? Dios ha hecho la tierra. Si miramos todos, ¿okay? Incluso el que trabaja con comida. Y esa persona que trabaja con comida, trabaja con sus manos. Su mano hace la comida. Dios te ha dado el talento para hacer la comida, poner los ingredientes juntos. Pero ¿dónde viene ese alimento, esa comida? ¿De dónde viene esa carne? ¿De dónde viene ese pescado? ¿De dónde viene, cómo se llama, esas papas? Todo viene de algo que ha producido el Señor. Dios, recuerda que el Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para producir esas riquezas. Dios es el que nos da la habilidad a nosotros para poder trabajar donde Él nos ha dado talento y poder producir esas riquezas. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, capítulo 10, versículo 22. Dice: la bendición del Señor trae riqueza, y nada se gana con preocuparse. Miramos aquí,
que hay que ponerle fe a Dios. Dios va a abrir puertas, hermano. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Solo nos enseña el Señor que hay que continuamente entender que Dios es el que provee. Dios es el que lo da la habilidad. Dios es el que los ayuda para poder trabajar en ese trabajo. Es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Proverbios, Job capítulo 1, versículo 21 dice: entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partí. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. ¿Quién es el origen de todo? Es Dios. ¿Qué afirman estas escrituras, estos versículos, hablando de nuestras posiciones? Es de que todo es de Dios. Todo es de Dios. Ve, hay que poner a Dios primero en cuanto a nuestros bienes, ¿verdad? Y esto a mí me da mucha risa porque nosotros como latinos muchas veces decimos primeramente Dios, ¿verdad? No sé si usted ha usado esa frase, primeramente Dios, ¿verdad? ¿Me puedes dar un ride o me puedes recoger para ir a la iglesia? Well, primeramente Dios. ¿Vas a ir a la iglesia? Primeramente Dios. Pero si aprendemos verdaderamente a poner a Dios primero, entonces incluso en la área de posiciones, en la área de riqueza y en la área de nuestras finanzas, hermano, también debemos de aprender a confiar en Dios primero. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Es porque muchos matrimonios, la razón es porque tienen problemas en su hogar, hermanos. Hemos mirado a través de las semanas por prioridades, hay veces porque el hombre no toma su lugar, hay veces porque no están de acuerdo en cómo vamos a criar a nuestros hijos. Hemos mirado porque a veces no hay un entendimiento, un fundamento cristiano, hay veces porque nuestras prioridades están afuera de orden. Pero una de las razones también, hermanos, porque hay muchos problemas en la familia cristiana, es porque no estamos de acuerdo de cómo vamos a administrar las finanzas que Dios nos ha dado a nosotros. A veces hay una persona que es más dadivosa, la otra persona es un poco más detenida. Hay una persona que es íntegro en la área financiera y hay veces en la pareja hay una persona que está más de escondidas haciendo las cosas, ¿verdad? Pero en esta lección, mi meta es de que nosotros, el estudiante primero, podamos entender que Dios tiene un plan para nuestro dinero, pero también que nosotros cuando demos ese consejo, entender que uno de los problemas que va a venir constante va a ser el problema financiero. Hay veces porque no hay suficiente, hay veces porque hay mal manejo, hay veces, y la mayoría de veces, es porque no se practica el dar en la vida cristiana. Hay veces la pareja dice es que no tenemos suficiente para poder dar, y estas son cosas incorrectas. Vamos a mirar el consejo que Jesús dio en Mateo capítulo 6, versículo 33. Espero que alguien está recibiendo algo en este día. Dice la palabra de Dios ahí en el 33. Más bien, busquen primeramente, digan conmigo primeramente, busquen bien primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Aquí el consejo que Jesús le está dando a la gente es de que no se preocupe por mañana. Es que se preocupen más por buscar el reino de Dios. Y esto es aplicable a nosotros como discípulos, como estudiantes, como creyentes. Es de que nosotros entendamos que si nuestras vidas están en las manos de Dios,
todo va a estar bien, hermanos. Si nosotros aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se empieza a arreglar. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, versículo 24, una perspectiva de Moisés al escoger entre ser el rey del imperio más poderoso y rico en el mundo. Vamos a mirar el 24, dice la palabra de Dios, por la fe. Ok, esto cuando estamos hablando de buscar el reino de Dios, por la fe, dice la palabra de Dios también en Hebreos, que sin fe no se puede agradar a Dios. Entonces aquí miramos Moisés, que por la fe, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de Dios a disfrutar de los enfermos placeres del pecado. Que eso miramos que Moisés, él decidió que es más importante, oigan bien, es más importante agradar a Dios que tener posiciones. Y esto a veces trabaja al revés para nosotros. Y acuérdense, Moisés todavía fue bendecido grandemente, bendecido con gran influencia y bendecido económicamente. Pero hay un punto de nuestra vida que nosotros vamos a tener que aprender a renunciar el mundo, a renunciar las posiciones, a renunciar lo que es la posición que tenemos mundanamente para enfocarnos en la presencia de Dios, enfocarnos, hermano, en las cosas del Señor. ¿Okay? Aquí nos enseña que más importante es agradar a Dios por fe que nosotros afanarnos a las cosas de este mundo, a trabajar más duro para Faraón que al Señor. Yo muchas veces digo esto, es muy importante mantener un buen balance, hermanos. Un buen balance en la forma de que cómo podemos poner 40, 45, 50 horas en el trabajo para obtener un cheque que es corruptible y no poner un empeño en las cosas del Señor. A veces traemos nuestras obras al Evangelio, nuestras obras al ministerio. Cuando Dios dice, yo te quiero completamente, te quiero primero. Que ahora que estamos en la academia, hermanos, es muy importante entender que algunos de ustedes, igualmente como yo, van a ser llamados al ministerio al tiempo completo. Dios ya te ha ponido talentos y habilidades para que tú te puedas mantener. Ahora vamos a tener todavía una vida sacrificial, pero necesitamos aprender a vivir debajo de la bendición de Dios. Y es posible para algunos de ustedes, Dios te va a llamar afuera de esa comunidad, de tener ese trabajito donde pagan constantemente a ¿cómo se llama? A lo mejor pastorear o ser un pastor, un líder, un misionero para la gloria del Señor, donde uno no está seguro dónde va a venir su propio plato, pero el que tiene fe va a desear agradar a Dios. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 35 al 37. ¿Cuál es el valor de nuestra alma comprado con todo lo que está en lo que este mundo ofrece? Vamos a mirar aquí la tentación, ¿verdad? Marcos capítulo 8. Porque el que quería salvar su vida, la perderá. Pero el que perderá su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero, si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Aquí miramos esta enseñanza de que cómo podemos enfocarlos en obtener solamente cosas y posiciones y ganancias en este mundo. Y gente literalmente, hermanos, se afanan en las cosas de este mundo
y se pierden ellos mismos, se pierden por un trabajo, por una carrera, no obtienen el llamado o no se niegan a sí mismos. Pero yo los motivo, hermanos, que me están oyendo, que usted se prepare, porque si usted ha tomado el paso para estar en esta academia, hermanos, lo que se comparte en esta academia es la palabra de Dios. Y si estamos ya en este nivel, hermanos, es porque usted desea ser más de un congregante y usted está entrando a lo que es ser un discípulo de Cristo. Y algunos van a responder ese llamado a ser ese apóstol o ese ministro, ese apóstol, ese profeta, ese evangelista, ese pastor o ese maestro para el Señor, hermanos. Prepárese, porque algunos van a ser llamados a ese ministerio al tiempo completo, ¿va? So, vamos a mirar Lucas capítulo 4, versículo 5. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo cuando el diablo le ofreció todo el mundo? Dice la palabra de Dios: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y miramos ahí que el enemigo tentó. Y el enemigo lo va a tentar, hermanos, para desenfocarnos. Una de las cosas que yo creo fuerte, si el enemigo no los puede hacer renunciar o caer en una apostasía, lo que él le va a intentar a que neguemos el poder que hay en Cristo Jesús, a mantenerlos desenfocados, a mantenerlos en una carrera que los va a tomar toda nuestra energía, a mantenerlos en un lugar que, ¿cómo se llama? Vamos a sentir cierta satisfacción, pero dentro de nuestro corazón vamos a saber que no le estamos pegando al blanco, ¿verdad? Vamos a mirar esta promesa en Salmos capítulo 112, 1 al 3. Dice: aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que tema a Jehová, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Su hijo dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá la justicia. Aquí en esta escritura nos enseña que Dios no está tratando de quitar cosas de nosotros. Él está intentando traer esa riqueza a nosotros. Pero para recibir esa riqueza necesitamos aprender a ser buenos mayordomos. Porque el buen mayordomo, dice la palabra, que Dios le da semilla al que siembra. Entonces constantemente, si somos esos sembradores o esos dadores que damos a las misiones, damos a nuestros diezmos y ofrendas, entregamos a la bendición de la iglesia, vamos a ver cómo Dios va a continuar a traer esa bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Vamos con Proverbios capítulo 15, versículo 6. Hay beneficios para la familia también. Dice la palabra de Dios que en la casa del justo hay gran abundancia. En las ganancias del malvado hay grandes problemas. Aquí miramos abundancia, bendición, crecimiento, incremento. Dios va a añadir, hermanos. Todas estas palabras no es de que Dios quiere quitar cosas de nosotros, pero Él quiere traer. Él es el dueño de todo, hermanos, y Él quiere proveer a sus hijos. Pero necesitamos aprender a ser buenos mayordomos, dadores, que no estemos afanados al dinero, que nuestra confianza no esté en nuestro trabajo o en nuestra habilidad, que nuestra confianza no esté en la bendición, pero que nuestra confianza esté en el Dios de la bendición, el Dios que provee. Él es un Dios celoso, hermanos, y Él quiere la gloria. Él no quiere que uno se jacte, dice: no, pues fui yo soy el que traigo la comida a la casa, yo soy el que pago la renta, yo soy el que gano bien. Eso es jactándose. Dice la palabra que el orgullo viene antes de la caída, hermanos. Muchas veces Dios permite que nos caigamos para que reconozcamos que es el Dios viviente, el que produce todo,
excelencia, toda bondad, dice la palabra, viene de los altos, hermano. Entonces también hay un peligro en cuanto a ser bendecido por Dios. Que quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Y estas escrituras siempre que se encuentran en Deuteronomio, Levíticos, estas son Dios dadas para que el pueblo se corrige. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste. Miramos aquí en la palabra de Dios que Dios ha permitido que el mundo sea desarrollado, pero al fin la bendición es para los piadosos. La bendición es para Abraham, Isaac y Jacob. La bendición es para usted, sus hijos y sus nietos. ¿Cuántos pueden decir amén? Si confiamos en Dios, administramos correctamente, pero no los olvidemos, hermano, ¿quién es el que nos dio la bendición? Dice el versículo 12, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. No se te olvide de dónde saliste, hermano. Dios va a proveer, pero cuidado de no recordarte quién es el que te bendició. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 14. Dice: y cuando haya comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casa cómodas y las habitaréis, cuando se haya multiplicado tus granados y tu rebaño, y haya aumentado tu plata y tu oro, sea abundante tu riqueza, no te vuelvas orgulloso. Come on, dile. Repita conmigo, digan: ay, Señor, ayúdame, no quiero ser orgulloso. Porque ¿cuántos se jactan un poco cuando cae la bendición en nuestras vidas, verdad? ¿Cuántos de repente se lo olvidan? Pasa muchas veces que estamos orando: Señor, provee, ábreme puertas, ayúdame con mi trabajo, y pum, viene Dios y provee, y viene Dios y bendice. Pero de repente ya no podemos ser constantes al servicio. De repente es más importante el jefe que Dios, hermano. No, hay que mantenerse una persona que no es orgullosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Versículo 14, póngalo en su Biblia. No te vuelvas orgulloso, ni olvídense del Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. La riqueza pueden también engañarnos. Aquí vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 26. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendición al que gustoso lo vende. Proverbios 28, 11. El rico se las da de sabio, y el pobre pero inteligente lo menosprecia, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Tenemos aquí en Apocalipsis el apóstol Juan lidiando con la iglesia.
Lucas capítulo 18, versículo 24 al 25. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello para por el ojo de un agujero que un rico entrara en el reino de Dios. Es muy importante, hermanos, no permitir la riqueza que los engañe. Ok, punto número 2. Devolviendo a Dios, la palabra ahí, devolviendo a Dios parte de lo que Él nos da, ¿verdad? Devolviendo a Dios parte de lo que Él nos da. Y esto es lo que Él desea, y hemos visto en la palabra de Dios. La mayoría de iglesias les va a compartir sobre lo que es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de nuestro ingreso. Pero cuando usted estudia la cultura judía, usted va a mirar que la cultura judía es bien bendecida. Una, por la promesa que Dios le dio a sus antepasados. Pero dos, también porque ellos practican lo que es el principio de dar, no solamente la 10ª parte, pero si usted calcula, ellos más o menos dan un 30% de su ingreso para la obra del Señor, ¿verdad? Entonces aquí vamos a mirar en el primer punto, Dios es el dador generoso. ¿Okay? Dios es el dador generoso y debemos de ser como Él. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: por tanto, imiten a Dios como hijos amados, ¿verdad? Entonces Pablo le dice al grupo en Efesios que hay que imitar a Dios. Entonces Dios es un Dios dador generoso. Entonces esta es otra área donde nosotros debemos de también seguir en los ejemplos de Dios. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, una porción de la escritura bien famosa. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio, la palabra ahí, dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miramos ahí que Dios sacrificó su propio Hijo para que todos puedan tener salvación. Miramos que hay un principio de ser generoso, ser un dador. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas. Dios es un Dios dadivoso, un Dios generoso. Nosotros también debemos de aprender a dar generosamente una vez más con Dios. ¿Okay? Segunda de Corintios capítulo 8, 9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Y esta escritura es bien poderosa para las misiones, porque aquí miramos que el primer misionero fue Jesucristo, que dejó todo en el cielo para hacerse un hombre pobre como nosotros aquí en la tierra. ¿Para qué? Con el propósito de que nosotros podamos hacer ricos. Esto nos enseña una actitud misionera de cómo cuando nosotros vamos a otra tierra a hacer una misión, nosotros los estamos sacrificando y vamos a llegar a hacernos como la gente para que ellos puedan ser como nosotros éramos antes. ¿Okay? Entonces es muy, muy importante y poderoso. Pero aquí también miramos que Dios, sacrificar, entrega su vida. Y todas las personas que son llamados a Dios, somos llamados a generosamente entregar nuestras vidas para otras personas. Letra A, y Dios promete bendiciones a los que dan. ¿Okay? Miramos, el primer punto era que Dios, miramos que en la introducción era que hay que devolver a Dios parte
de lo que nosotros recibimos. Miramos aquí en la introducción que Dios da generosamente, pero ahora en A miramos que Dios promete bendiciones a los que dan. Hechos capítulo 20, versículo 35, dice: con mi ejemplo les he mostrado que es precioso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando la palabra del Señor Jesús, es más dichoso, hay más dicha en dar que recibir. Y esto es un principio eterno que lo miramos en muchas diferentes partes de la Biblia, hermanos. Entonces, si vamos a ser como el Señor, si vamos a caminar en su ejemplar, vamos a ser personas generosas. Pero Dios también promete que Él va a traer esa bendición. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, el resultado de dar: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y aquí miramos otro principio eterno, es de que cuando uno entrega las primicias, lo primero, la 10ª parte de su ingreso, usted va a mirar una cosecha, usted va a mirar sus graneros rebasarse, sus bodegas llenas, hermano, de nuevo vino, nueva palabra, nuevo espíritu, nuevo pacto, hermano. Tanta bendición en esa escritura. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, dice la palabra: ¿acaso robará el hombre a Dios? Una pregunta que hace el profeta, hablando para el Señor. Ustedes me han estado robando y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Aquí miramos, ¿ok? Miramos diezmos, 10ª parte, ofrendas, más allá. Ustedes, la nación entera, están bajo una gran maldición. Después de estar debajo de una gran bendición, ahora están debajo de una gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así haré alimento en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hay mucha gente que enseña contra el diezmo. Si, hermanos, si usted enseña en contra del diezmo y dice: pues yo practico el nuevo pacto del Nuevo Testamento, entonces en el Nuevo Testamento se enseña lo que es el dar de gracia, que significa el dar de todo, hermanos. ¿Qué le dijo al hombre rico? ¿Por qué no vas y vendes tus posiciones, se las entregas a los pobres y vienes y me sigues a mí? Miramos que hay un sacrificio total en el Nuevo Testamento. Promesa que vamos a mirar en Lucas capítulo 6, versículo 38, dicen: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a otros, se les midirá a usted. Básicamente lo enseña aquí: si damos poquito, vamos a recibir poquito. Si damos mucho, vamos a recibir mucho, mucho más. Pablo da gracias por una aportación misionera en Filipenses capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios: sin embargo, ha hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Miramos que Pablo estaba en un tiempo de sacrificio, pero le daba gracias a Dios por la gente que apoyaba su ministerio. Letra B:
con quienes debemos de compartir el dinero que Dios nos da y cómo. Y hermanos, si usted empieza a practicar a lo que es dar, hermanos, yo estoy seguro, me paro en la palabra de Dios, sabiendo que Dios va a prosperar su vida. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 4, rogándonos con insistencia que la coordinamos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos, o con quien debemos de compartir la bendición. Debemos de compartir la bendición con los santos, debemos de bendecir. Me gusta mucho cuando empiezo a mirar varones que están siendo bendecidos y se le abre una puerta y ellos empiezan a involucrar a otras personas a esa bendición. Se mira precioso eso. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice la palabra de Dios: por lo tanto, siempre tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y especial a los de la familia de la fe, hermanos. Hay que bendecir. Cuando somos bendecidos, hermanos, hay que bendecir, hermanos, a otras personas. Posiblemente Dios está inspirándote ahorita y Dios te está poniendo en tu corazón a lo mejor una hermana o un hermano de la iglesia, de su congregación, que Dios te está poniendo ahí. Dale $100 o dale unas cuantas camisas o cómprele o llevarlo a comer algo, ¿verdad? Y Dios te está poniendo eso en tu corazón y no lo has hecho todavía. Hermano, Dios te está poniendo eso en el corazón para que compartas esa bendición con otros hermanos en la obra, ¿verdad? Ahí la próxima punto, a los que trabajan en la obra de Dios. También dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Entonces la iglesia mantiene a los obreros de la casa del Señor, ¿verdad? Anteriormente, cuando empezó, antes de la reforma cristiana, protestante, la mayoría de la iglesia, los pastores, los líderes, ellos trabajaban básicamente por el gobierno, cuando el gobierno estaba juntamente con la iglesia. Y el clergy, que le decían, o el pastor ministro, recibía un cheque de parte de el Estado, ¿verdad? De los impuestos y todo eso, había unas cuotas y todo eso, y eso venía al gobierno, el gobierno repasaba. Pero hace muchos años, en la reforma, y esto antes también no estaba, pero esto se desarrolló después de la iglesia de Cristo, se empezó a desarrollar dentro de la iglesia católica, la de la iglesia ortodoxa, y otras iglesias han participado en esto también, que sus ministros, líderes, obispos, diáconos, personas de diferentes posiciones que estaban al tiempo completo, se les daba un cheque de parte de lo que es el Estado. En la reforma eso completamente fue algo que protestaron, y la confirmación en ese entonces era de que la iglesia, los miembros de la iglesia, con parte de este ingreso, iban a apoyar a los ministros. Es algo que ahora en día muchas veces se pelea en muchas congregaciones, ¿verdad? Que quieren ayudar al pastor, no le quieren ayudar, diferentes cosas, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 5, 17 dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos del doble honor, especialmente los que dedican su esfuerzo a la predicación y la enseñanza. Pues las escrituras dicen: no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Entonces miramos que ya antes de la iglesia católica, antes de que había esa tolerancia de religión, y que la religión principal se desarrolló a ser la iglesia universal católica, ¿verdad? Ellos trabajaban juntamente con el Estado. Pero antes de eso, esa es la manera como Pablo, como Tito, Timoteo y todos los primeros 2 siglos estaban manteniéndose sostenidos.
a través del dar de las diferentes congregantes, ¿verdad? ¿Cuándo debemos de llevar a cabo nuestro dar? Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2. Y estamos preparándolos para concluir ahora. Dice la palabra de Dios: y cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Gálatas. Miramos aquí que Pablo ya estaba dando instrucciones. El primer día de la semana, cada uno de ustedes, aparte y guarde algún dinero conforme a su ingreso, para que no se tenga que hacer la colecta cuando yo vaya. Entonces aquí Pablo está enseñando que cada primer día de la semana, ¿verdad? Que nosotros lo reconocemos como domingo. Cada domingo, primer día de la semana, dice: el primer día de la semana, cada uno, es principio, cada uno de ustedes parte, que no está diciendo todo, parte, y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colecta cuando yo vaya. Entonces, Pablo no quiere inspirarte o no quiere que le des lástima y por eso voy a dar. No, lo vamos a hacer de principio. ¿Quién lo va a hacer? Cada uno de nosotros. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El primer día de la semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apartar. ¿Cuánto vamos a apartar? Conforme a su riqueza. Hoy en día estamos ya en 2020 casi. Y cuando usted va a comer, por lo normal, a la persona que se está trayendo la comida, le damos como 15%. Pero cuando estamos en la iglesia tenemos un problema y a veces dar el 10%. Como le digo, los judíos, ellos daban como 30%, porque entregaban un parte para el templo, entregaban uno para los diferentes sacrificios y todavía entregaban para las viudas y para los pobres, y algunos hacían incluso más. Entonces, hermano, una de las razones por qué es muy importante este tema, y con esto voy a concluir ahora, es porque en el matrimonio, una de las áreas donde vamos a, y digo vamos, porque nos pasa a todos, vamos a tener conflicto, es en la área de finanzas, en la área de dinero. Pero por eso el Señor nos enseña que el dinero no debe de dominarnos, no debe de traer un afán. Si nosotros aprendemos a administrarlo correctamente, Dios promete a bendecir y proveer para nosotros, hermanos. A veces va a haber otros recursos, a veces va a haber bendiciones financieramente, a veces va a haber, que a lo mejor dicen: ok, vamos a bajar tu renta, o qué sé yo, a lo mejor una deuda de repente ya no la va a tener. Yo no sé cómo, pero muchas veces Dios es el que va a hacer el milagro, hermanos. Ahora en este día, esposo, dependiendo quién, a lo mejor son los dos, me están oyendo, muy importante, hermanos. Incluso si usted es un estudiante y su cónyuge no está tomando clases, lo motivo que mire estas clases de familia, porque es muy importante estar en las mismas mentalidad, en el mismo principio, hablando de los diferentes temas: cómo crear nuestros hijos, en nuestro balance, cuáles deben de ser nuestras metas, y cuál es el propósito, cuál es la diferencia de lo que es una relación cristiana y una relación mundana, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios habla sobre nuestras finanzas? Ahora le di varias diferentes escrituras, y si mantenemos un buen balance, hermanos, vamos a estar bendecidos, y Dios va a ser el que va a prosperar y proveer para nosotros.
va a haber muchas veces pleitos sobre finanzas, pero el líder espiritual sabe confiar en Dios, sabe tener fe en Dios. Y si usted ha sido íntegro y fiel, hermanos, usted no tiene nada por qué preocuparse. Usted solamente necesita preocuparse qué es lo que va a hacer cuando Dios prospere, cuando Dios bendiga. Hermanos, ha sido un gran placer estar con ustedes estas últimas 7 semanas. Una vez más, me llamo Pastor Raúl Vidal. Soy el presidente y el doctor de la Academia Corona Bíblica. Y yo sé que Dios tiene grandes planes para esta academia, hermanos, porque nuestro deseo es glorificar a Dios. Dios los bendiga y vamos a hacer una oración para ser despedidos. Padre y buen Dios, te damos gracias en este día por cada estudiante que ha tomado estas últimas clases y mientras se van a preparar para su examen. Yo te pido, Señor, que tú los sigas prosperando, bendiciéndolos, que puedan mantener un buen balance en su matrimonio. Señor, yo te pido, Señor, que puedan dar buenos consejos, Señor Padre, a otras personas. Te pido, Jehová, que muchas personas puedan avivarse, ser salvos, venir a la alegría del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, Señor. Te pido, Señor, que tú prosperes financieramente. Oro por cada estudiante, Señor, que está confiando en ti, Padre, para la prosperidad financiera, para poder seguir obteniendo las clases, para crecer y poder ser más efectivo en tu obra. Oro, Señor, por el plan de Dios, el propósito de Dios sobre cada estudiante, y damos la honra y la gloria en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima clase, hermanos. Dios me los bendiga. Ok, llegamos a nuestro último punto, principios prácticos que podemos aplicar. Ok, hay 3 prioridades para el padre cristiano. Vamos a leer estas escrituras y vamos a mirar las prioridades. Ok, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 7 dice: ama a Dios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando, ¿ok? Entonces, lo inculcaré continuamente en tus hijos. Hablaré de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Miramos aquí cosas prácticas. Primero, muy importante, la prioridad es de que uno, como padre, necesita amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Padres, primero es de que nosotros estemos bien con Dios, hermano. No podemos enseñarle a nuestros hijos las cosas de Dios si nosotros no estamos en las cosas de Dios. Tristemente, hoy en día hay jóvenes en la iglesia que están más en fuego que sus padres. Y no debe de ser así. El padre debe de estar más comprometido con el Señor, enseñándole a los hijos como modelo, ¿verdad? Y pues dice: grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando, ¿ok? Entonces, segundo, es de que necesitamos saber la palabra de Dios. Hay que grabarlo en nuestros corazones. Tiene que ser parte de nuestras vidas. Y después hay que enseñarle, inculcarles a nuestros hijos, hablarle de la palabra de Dios con ellos en nuestra casa, cuando estamos ahí sentados. Hablar de las palabras de Dios, hablar de las cosas de Dios. Cuando vayamos por el camino, cuando estemos en nuestros carros, hablándoles de las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando te acuestes, ya que, ¿me entiendes? Se van a dormir, hablarles de las cosas de Dios. Y cuando se levanten, así estamos inculcando a nuestros hijos en el camino correcto, hermanos. Hay que tener estas prioridades. Vamos a leer a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice: pero tengan cuidado, presten atención y no te olvides las cosas que has visto con tus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Que instruyan a sus hijos y a sus nietos el día que ustedes estuvieron ante del Señor su Dios en Horeb. Él me dijo: convoca al pueblo
para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra, y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Esto es la clave del discipulado. Padre recibe, Padre enseña. Padre recibe, Padre enseña. Y así continuamos. ¿Ok? La palabra de Dios es un recurso la palabra, valiosa en la crianza de los hijos. Y esta es la última escritura que vamos a leer, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 17. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Amén. Son principios básicos, hermano. Básicos, prácticos, es de que uno necesita amar a Dios. Segundo, hay que grabar las palabras de Dios en nuestro corazón. Tercero, enseñándoles a nuestros hijos. ¿Cómo le enseñamos? Le enseñamos en la casa, le enseñamos en el camino, les enseñamos cuando están acostados en la cama, y le enseñamos cuando se levanten y amanezcan en la mañana, ¿verdad? Ahora con esto espero que pueda ser de una bendición a su vida personal. Si usted es un padre, quiero hacer una oración por usted, y también quiero orar por toda la gente que vamos a aconsejar en el futuro a cómo poder crear a nuestros hijos. Una de las cosas que muchas familias batallan, si el esposo o la esposa traen hijos de otro matrimonio, también un desafío, pero por eso la palabra de Dios, hermanos, es algo que nunca cambia. Si estudiamos estas escrituras, lo interpretamos y lo aplicamos a nuestra familia, hermanos, vamos a mirar cómo Dios va a obrar en esa familia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración. Quiero orar por usted. Si usted es una mamá soltera, si usted es un padre, quiero orar por usted. Pero también yo sé que varios de ustedes van a ser esos consejeros que van a aconsejar a otras personas, hermanos, y vamos a creerle en Dios que vamos a darles buenos consejos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús ahora en este día, por cada estudiante que se encuentra, Señor, en la academia estudiando. Señor, ya terminando casi este curso, Padre, de 8 semanas, hablando de lo que es consejería bíblica, y hablando de lo que es la familia y el matrimonio. Te pido, Señor, que los ayudes a poder ser más efectivos. Oro por las madres solteras, oro por los mamás y papás, que les ayude, Dios mío, a poder ser más efectivo en creando a sus hijos. Oro también por el consejero, Padre, que va a estar dando consejos y que recibe a veces desafíos y problemas que vienen a ellos a través de otras personas. Te pido, Señor, que tú les ayudes, déles sabiduría. Tráele a recuerdo, a memorización, lo que es estas escrituras, para que ellos puedan guiar, Señor. Oro por esos jóvenes que a lo mejor están batallando porque no tienen uno de los padres, mamá o papá, posiblemente que existen allí pero no estén involucrados en sus vidas mucho, o a lo mejor se ha desarrollado una pared, Señor, entre ellos. Te pido, Señor, que tú ayudes, Dios mío, para que ese hijo pueda vivir una vida corregida y entrenada y capacitada para ti, Señor. Te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y gracias, hermano. Concluimos con otra lección de nuestra academia
Corona Bíblica. Hasta la próxima. Soy Pastor Raúl Vidal. Dios los bendiga.